Debemos persistir en lo que aprendimos de nuestros pioneros. No hace falta copiar modelos de otros, nada tienen que ver con nuestro ministerio. También fue invitado el pastor Ángelo Matos de Olivera de Posada, basándose en 1 Timoteo 4, 1 al 16, coloca al apóstol Pablo como ejemplo de un llamado de Dios y considera que la iglesia no es nuestra, por eso el pueblo debe ser tratado con amor y cariño, respeto, con paz, y sus obreros deben ser ejemplos de la grey. Debemos ser samaritanos, brindando afecto y contención. Menciona otros textos bíblicos como Hebreos 1:3, 12:2 y 1 Pedro 1:20. El viernes por la tarde la apertura queda a cargo del pastor Cornelio Ramírez, quien lee en San Juan 17:8, hace un repaso sobre el trabajo de los primeros pastores de la iglesia que hicieron los fundamentos de esta obra. Cree que todos los obreros que hacen bien las cosas están preocupados en dejar como sucesor a alguien que siga manteniendo las estructuras de la iglesia tal como fue iniciada. También el pastor Marcos Lovera de Campo Ramón hace parte de la plantilla de predicadores de la tarde, basándose en Hebreos 13, 17 y 1 Timoteo 3:1, recalcando la importancia de la obediencia y la sumisión en el ministerio, el respeto a la central de Oberá y a su presidente. Sin estos dos elementos es difícil recibir el respaldo de Dios en nuestros ministerios. Enfatiza que la Navidad es un recuerdo del nacimiento de Jesús y valorar que es un día en el que un día el Señor nació en la tierra como nuestro Salvador. Oberá lo estableció desde hace muchos años y así pudimos crecer como iglesia. Muchos obreros lo rechazan, aconseja que no lo hagan. Da la oportunidad del pastor Hermindo Parra, este antiguo obrero de nuestro ministerio, por lo que inicia su prédica contando experiencia de gran valor para la edificación de obreros que recién empiezan su carrera en el Evangelio. Recalca que la predicación de la Biblia es la mejor profecía y más segura, y que el temor de Dios en la vida de un siervo del Señor es sabiduría manifiesta. Sus palabras se basan en Hechos 1:8 y 1 Corintios 4, 1 al 5, aconsejando que los predicadores no quiten ni agreguen lo que expresa la palabra de Dios, debe ser tal como esta indica. Por su parte, el pastor electo Lindau se refirió a Juan 7:37, también recordando la primera convención que había una pequeña concurrencia. Hoy las cosas han cambiado, dice él, y el Señor ha dado un crecimiento importante. Habla del ejemplo de Job, que perdió todo, pero por su humildad delante de Dios lo recuperó todo. Prudente sería no acusar a nadie mientras la persona está en el fuego de pruebas. En otro aspecto, hace una recomendación bíblica a los comerciantes y agricultores que deben dar sus diezmos con fidelidad, es decir, dar lo que corresponde, pues eso le pertenece a Dios. Así cosecharemos sus bendiciones. Lee Lucas 13:22. El viernes por la noche se celebró un culto público con una gran cantidad de asistentes. Sábado por la mañana, el inicio está a cargo del pastor Vigilio Ferreira de Posadas, quien lee en Hebreos 13:17, Gálatas 5:7 al 8, Efesios 4:22 al 25, habla sobre los resultados de la mentira como pecado. También manifiesta su preocupación por la falta de bautismo en el Espíritu Santo en los nuevos creyentes. Entre otras expresiones, manifiesta la necesidad de cuidar la imagen de la iglesia y tratar de imitar a nuestros pastores primitivos que nos dejaron el legado de fe, amor y honestidad, amando la verdad y viviéndola. Usando un espacio de la mañana, el pastor Daniel Paul expresa su preocupación, que la predicación es buena, pero tenemos que vivirla. Si recordamos lo que el pastor Alfredo nos enseñaba, sería lo más correcto hacer lo que nos enseñó con su ejemplo. Habló sobre la importancia de tomarse unos días de vacaciones con la familia, pero la oración y los cultos no tienen vacaciones. Es una necesidad del alma. Recuerda a los obreros que deben ser consagrados a hacer las cosas correctamente, como por ejemplo los negocios, y asumir sus compromisos con responsabilidad como verdaderos siervos de Dios. El pastor Tomás dos Santos, por su parte, como director de Obra Misionera, expresa su agradecimiento a todos aquellos pastores y obreros que hicieron su aporte en el Congreso Misionero del año 2024
y a la vez solicita apoyo para el próximo Congreso 2025 que se llevará a cabo en mayo próximo en la sede del Centro de Convenciones y algunas filiales de otras localidades, mencionando que sería muy importante que los obreros que tienen sus bandas de instrumentos de viento y orquestas filarmónicas estén dispuestas a cooperar enviando a sus integrantes a los ensayos que serán citados. Otro aspecto de la recomendación a los misioneros que no cuenten con ancianos en sus ministerios deben cuidar la iglesia. Lee 1 Corintios 4:12, habla de la fidelidad del obrero, que no saquen la mirada de Dios, aprenda a no encubrir sus pecados, pues tarde o temprano saldrán a la luz. Es imprescindible que los obreros y hermanos que en general hablen bien de la iglesia, queda muy indecoroso difamarla. Agrega que Dios pedirá cuenta de nuestra administración financiera de la iglesia que nos toca administrarla. Alude sobre Hechos 20:28, que nos indica que debemos apacentar, cuidar la iglesia de Jesús, la cual Él la ganó con su propia sangre, amarla. Expresa que muchas veces se confunde unción con poder de administración. La unción es la misma presencia de Dios en la vida de una persona. Cedida la palabra al pastor Eduardo Rodríguez, hace mención del momento en que el pastor Alfredo se hizo cargo de la presidencia de la iglesia y supo mantener una línea doctrinal hasta los últimos días, dejando un ejemplo de trabajo de autoridad firme. Se refiere a Jeremías 6:16, y que este texto marcó fuertemente la vida de los obreros que iniciaron la obra de Dios. También se refiere a los siguientes temas: considerar el andar de la familia de los obreros antes de ser llamados, tener en cuenta también que en la iglesia existen hombres que no aman la santidad, son mundanos, cuidar que estos no sean instructores de la iglesia. Aconseja que los obreros no toleren el espíritu de Jezabel en la iglesia. Menciona que la esposa de un obrero debe ser el ejemplo para todos y cierra su mensaje con una sugerencia de que apoyen la obra misionera para el crecimiento de la obra. Acto central del 95 aniversario de nuestro ministerio. Tal como estaba previsto en el programa de esta convención, el sábado a la tarde, a partir de las 18 horas, se realiza el acto central mencionado en la explanada del Centro Cívico de la ciudad de Oberá, en cuyo lugar se concentra una significativa cantidad de personas de distintos lugares y de vecinos de la ciudad, también de las autoridades de nuestro pueblo. Se reciben reconocimientos de los gobiernos, tanto municipales como el provincial, por la trayectoria de la iglesia en la comunidad de la zona centro, de toda la provincia y del país, y con la consigna de que la Asamblea de Dios creció con Oberá. El domingo 23 por la mañana se inicia la reunión a las 8 horas, hace uso de la palabra el pastor Alan García de Morón, Buenos Aires, hace lectura de algunos textos del Salmo 136, hablando de la magnificencia del Señor en todo lo que Él hizo durante esta convención, habiéndose recibido un respaldo de parte de Él en todo lo realizado a favor de la obra de Dios en la iglesia. El mensaje central de esta convención está a cargo del pastor Daniel Paul, quien hace mención a la importancia de esta reunión y tiene como base Hechos 2:42. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Y a la oración persistente, pues los tiempos requieren comunión con el Señor intensamente. Propone que en los cultos hay que darle tiempo a la exposición de la palabra, a la enseñanza, buscar que los creyentes vivan una vida ordenada. Los obreros deben ser ejemplos, saliendo a otras congregaciones sin avisar, sin tener en cuenta que tienen un obrero que responde: esto es un mal proceder. Y recuerda a los presentes que toda ofrenda a Dios, sea material o espiritual, debe ser en paz. Dios es un Dios de amor y de paz. Por ello, los obreros deben ser un ejemplo de humillación cuando haga falta. Pedir perdón no es rebajarse, al contrario, muestra humildad y espiritualidad. Seguidamente, el pastor dispone que se convocará hermanos que serán consagrados al ministerio de evangelistas y pastores. Fueron llamados a evangelistas y consagrados Mario Correa, Alberto Díaz, Elvio González, Juan Paladea, Pablo Algarañá, Roberto Padilla, Mauro dos Santos, Samuel Monteiro, Aldo Arias,
Jorge Beralter, Juan da Silva, Ernesto Silveira, César Barbosa, Daniel Cigales, Jorge Furtado, Alfredo Valenzuela, Bernabé López, Ricardo Brito, Héctor Dorrey, Marcelo Díaz, Jorge Olivera, Félix Méndez, Adán Eris, Carlos Ariel de Lima, Jorge Lima, Horacio Cerfa, Cristian da Silva, Fabio Robledo, Aldo Javier, Lucas Rivero, Sergio da Silva, Nahuel de Almeida, Ramón Duarte, Rafael Pírez, José Olivera, Alejandro Federú, Luis Torres, Roberto Carlos Altamirano, Jorge Aquino, Marcos Ismael Weller, Héctor Daniel Machado, Héctor Pereira, Marcelo Lima, Anselmo Vargas, Alfredo Gustavo Lemes, Francisco Cabrera, Felipe Arzamendia, Lucio Rego, Francisco Gabriel dos Santos, Gregorio Duarte. Como pastores fueron convocados al altar y bueno, también fue reconocido Rogelio Caballero como evangelista. Como pastores, Oscar Coronel, Iván Suárez, Oscar dos Santos, Diego Cordero, Elías Canofre, Cristian Gómez, Ramón Cantero, Mario García, Sandro Ramírez, Marcelo Ferreira, Eliseo Brunel, Vladimir Clay y Alberto Ortiz. Habiéndose efectuado la oración para que cada obrero sea consagrado, la convención formalmente queda finalizada a la hora 12:30. Es para firmar. ¿Están conformes con el acta leída? Digamos sí, hermano. Se suspendieron cuando había alguna urgencia de nuestro presidente, entonces no salían las reuniones mensuales. Pero hay resoluciones durante parte del año 2025 y parte de este año. Hasta el jueves pasado hubo algunas resoluciones. Y quiero decirle que esta es una transmisión formal que hace este Consejo a través de la Secretaría hacia toda la Iglesia. Esto es lo que queda documentado como oficial. Entonces queremos que presten atención a cada parte que se lee, porque a veces no se interpreta, y una de las cosas que no se interpretó bien yo quiero recalcar hoy para que quede más claro. Bueno, uno de los puntos fue, en el punto número 1, se habló sobre Cipolletti y Río Negro. El sector de la citada ciudad queda a cargo del evangelista Ariel Pírez, que se traslada de Ranela, Buenos Aires, a esta ciudad para atender momentáneamente ese sector en reemplazo del ex pastor Marcos Rodríguez. Punto 2, Aristóbulo del Valle, Central y filiales. Ante la renuncia presentada por el pastor Isidoro Sarat a la atención del sector y central de Aristóbulo del Valle, por razones de salud y en concordancia a su pedido, se deja en su lugar al pastor Miguel Gómez en la misma iglesia. Punto número 3. Habilitación y establecimiento de una obra misionera en España. Ante la necesidad de atender varios pedidos de personas que actualmente viven en España y siendo algunos de ellos ex pertenecientes de nuestra iglesia en Argentina y países vecinos, quienes solicitaban la apertura de una iglesia con nuestro modelo en el país europeo. Y dadas las condiciones favorables en el aspecto legal, se gestionó y se logró la habilitación de nuestro ministerio allí, enviándose como misionero al evangelista Gustavo Casula y familia desde Colón, Entre Ríos, quien se radicó en Las Palmas de Mallorca, donde se desempeñará en actividades laborales particulares de su profesión y dará comienzo a la obra del Señor con cultos en la región española. Punto 4. Sector Campo Grande. Por decisión de este Consejo Pastoral, el sector de Campo Grande quedó a cargo del pastor Carlos Silva, quien se trasladó de Florencio Varela, Buenos Aires, a esta localidad misionera. Sector Bernardo Irigoyen. De común acuerdo de partes, el sector que hasta un cierto momento estaba administrado la parte material por el pastor Elector Lindao y la parte espiritual por el pastor Eduardo Rodríguez,
se volvió a unir ambas partes bajo el mandato del pastor electo Lindao, mientras que el pastor Eduardo Rodríguez continúa en su trabajo en la zona norte, Puerto Iguazú y sus filiales. Punto número 6. Sector de San Vicente. El pastor Felicio Pinto renunció a su función como encargado de esa iglesia por razones de salud, quedando ese campo a cargo del pastor Daniel Paul directamente hasta que se disponga otro pastor para dicho lugar. Punto número 7. Aprobación de un nuevo instituto escolar privado en el Alcázar, Misiones. El citado instituto llevará el nombre del pastor Arida Rosa en memoria del esforzado trabajo en la misión por parte de este recordado obrero ya fallecido. Punto número 8. Sector Resistencia, provincia del Chaco. Este Consejo Pastoral ha dispuesto crear un sector pastoral con base en la capital chaqueña. Para ello se decidió el traslado del pastor Elías Canofre desde Puerto Esperanza a la ciudad de Resistencia para hacerse cargo de dicho sector. Bueno, queridos hermanos, esto sería la parte que me corresponde a mí hoy. Voy a darles una ratificación. No, ratificar significa confirmar, repetir. Esto se mencionó el año pasado y volvemos a reiterar hoy. Reglamentar el llamado a pastores y evangelistas de nuestra iglesia. Habíamos leído en aquella oportunidad, volvemos a repetirlo hoy. A los fines de evitar llamar a nuevos obreros que no reúnan las condiciones indispensables para ejercer tales responsabilidades. A partir del presente año se dispone que todos los obreros que quieran realizar llamados y consagraciones de pastores y nuevos evangelistas para sus respectivos sectores deberán indefectiblemente presentarlo hasta finales del mes de octubre al presidente de la iglesia. Esto hará que una comisión designada y compuesta por pastores de este consejo visiten el lugar para constatar in situ si definitivamente es necesario el llamamiento y conocer el testimonio familiar de la iglesia y la sociedad en lo posible del presentado. Asimismo, se deja sentado que en la eventualidad de existir conflictos internos y ministeriales, no se aceptará ninguna clase de propuesta de nuevos obreros a ser consagrados hasta que tanto la situación no quede normalizado como la Biblia manda. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Se entendió, no es cierto, hermano? Amén. Decimos bien fuerte, amén. Vale. Bueno, otra cosa que me toca ahora es dejar sentados los principales eventos de Oberá, para que algunos de ellos que tienen carácter nacional, internacional, se tengan en cuenta para la programación que tenga cada iglesia durante el año. Bueno, hoy estamos haciendo esta convención y del 2 al 5 de abril, que sería Semana Santa, el Congreso Internacional de Jóvenes. El 24 de mayo, como el año pasado se estableció que nuestra iglesia va a celebrar el día de Pentecostés, porque nosotros respondemos a bases pentecostales. Entonces, el día de Pentecostés este año será el 24 de mayo. Necesitamos que la iglesia en todo lado realicen cultos de avivamiento. Del día al 12 de julio, el Congreso Provincial de Adolescentes. Del 22 al 23 de agosto, Congreso de Música. Digamos, serían de encargados de coros, orquesta y bandas. El 20 de septiembre, en Argentina y en nuestro ministerio se va a celebrar un culto de acción de gracias por ser el Día del Pastor. Del 25 al 27 de septiembre se llevará a cabo el Congreso Nacional de Hermanas. Del 24 al 25 de octubre
se celebrará aquí en Oberá un encuentro de maestros de escuelas dominicales y barriales. Y el 12 y 13 de diciembre, la iglesia de Oberá, en su totalidad, va a realizar cultos de acción de gracias en el centro de la ciudad, Plaza San Martín. Bueno, vamos a pasar a comentarle algo a decir algo que no nos gusta muchas veces, ¿no? Pero tenemos que decirlo. Las bajas que hemos tenido durante el ejercicio en mención. Estos obreros dejaron de pertenecer a esta convención como tales. Pueden ser miembros hoy, pero ya no son pastores o evangelistas. Jorge Acosta de Rosario, evangelista, se retiró de nuestro ministerio. Jorge Fernández, pastor de Puerto Iguazú, por fallecimiento. Mariano Olivera, también de San Vicente como pastor, fallecimiento. José Luis Silva, evangelista de Aristóbulo del Valle, fallecimiento. Marcelo Guerin, evangelista de la Capilla, disciplinado. Marcos Rodríguez de Chipoleti, suspensión de ministerio. Marcelo Olivera, gobernador López, suspensión de ministerio, era evangelista. Ricardo Santana, pastor de Morón, por fallecimiento. Julio César Olivera, de Paso a los Libres, por fallecimiento, era evangelista. Gustavo Espinosa, evangelista en Concordia, disciplinado. Arsenio Villalba, por renuncia, evangelista de Villaguay, Entre Ríos. Elías Rodríguez, de San Vicente, por fallecimiento. Julio Raúl Sandoval, de San Jaime, Entre Ríos, fallecimiento, evangelista. Y Felipe Romero, evangelista de Morón, por fallecimiento. Y por último, Alfonso Agapita de Itacaroaré, evangelista disciplinado. Bueno, hermanos, esta parte es la que me compete. Y también quiero hacer mención de que... Y esa es la parte hermanos, hay una parte que no es atribución mía presentar, por eso queda en manos de nuestro presidente, que es la voz más oficial que tenemos acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto, hermano? Bueno, es decir, no que mi palabra no valga, pero hay cosas que uno tiene que ubicarse en el contexto que corresponde. Quiero decirle que va a haber reuniones zonales en todo el país como tuvimos el año pasado. Tenemos ya una lista de lugares, pero necesitamos afinar la fecha, por eso no se presenta, así que en su momento ya vamos a hacer conocer a todos los pastores que van a tener la responsabilidad de organizar estos eventos, y siempre en estas reuniones van comisiones especiales de componentes de este consejo pastoral. Entonces, estén orando para que esta convención, ¿no es cierto?, lance sus raíces en todo el país, y bueno, aquellos que no pueden venir aquí tengan la oportunidad de escuchar las enseñanzas que de aquí no pueden estar, pero en sus respectivos lugares van a recibir. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Bueno, quiero decirles también que nuestro movimiento ministerial tiene como evangelistas 468 varones y como pastores 262, lo que totaliza a 730 ministros de esta convención. Y por razones de no contarse con la completa información solicitada en su momento de los distintos sectores del país y también de los países limítrofes, algunos países sí ya nos entregaron los datos. Por la falta de datos no podemos darle con exactitud la cantidad de congregantes que tenemos en el campo. O sea, estamos hablando de los que asisten a la iglesia. Entonces, nos atrevemos a decir, a mantener los números de año anterior como base. Unas 70.000 personas forman parte de nuestro ministerio. Dios le bendiga. Muchas gracias.
esta es mi parte. Primer día de clases y ya empezamos así. Gracias a Yubin Ropa no tuvo que lavar 1000 veces la misma prenda para que quede impecable. Remueve las manchas, elimina los olores, realza los colores y cuida las prendas. Así de simple, tu ropa como nueva. Y gracias por el crecimiento de la obra, también lo que se ha tomado en cuenta, y algunos que han pasado a estar en la eternidad con Cristo. Gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Bien, hermanos, tenemos algunas cuestiones que continuar.